Muy buenos días. Hace algunas semanas en nuestro encuentro de cuenta anual de SOFOFA compartimos un gran anhelo para Chile, que Chile volviera a crecer al 4%. Manifestamos el compromiso además de trabajar en 6 ejes para poder aportar desde SOFOFA a que esto se convirtiera en realidad y desde entonces hemos visto que prima una voluntad de volver a crecer más, pues hay un diagnóstico transversal de que con el crecimiento actual y con lo que está proyectado de crecer para la próxima década no alcanza para resolver los principales desafíos y problemas de nuestro país. Esta visión compartida se debe en parte a un esfuerzo que venimos haciendo desde SOFOFA por volver a instalar en el debate público la importancia del crecimiento para mejorar el bienestar de las personas, la creación de empleos formales y de calidad, así como acelerar el incremento de los salarios, entre otros. Para todo lo anterior, es urgente volver a crecer más y hacerlo de forma sostenida. Para ello, a su vez, es indispensable reactivar la inversión, algo que vamos a conversar hoy día con el panel, que es el principal motor del corto y el mediano plazo. Pero bien sabemos que no basta con las ganas ni con el voluntarismo, sino que requiere de voluntad para avanzar al menos en 3 condiciones habilitantes: certeza jurídica, competitividad tributaria y seguridad. Yo creo que todos estamos conscientes de esas necesidades. Primero me gustaría revisar dónde nos encontramos hoy respecto a la inversión, pues la situación nos preocupa. Durante el periodo entre el año 90 y el 98, cuando se alcanzaron cifras históricas de crecimiento, la inversión llegó a rondar entre el 29% del PIB. En la última década, este porcentaje no supera el 25% y el último dato del primer semestre alcanzó un 23,23%, una de las cifras más bajas de los últimos 16 años. Además, la formación bruta de capital fijo lleva 4 trimestres consecutivos a la baja, algo que no ocurría desde el año 2017. En tanto, las expectativas de inversión no mejoran, esperando cerrar el año con una caída en torno al 1%. Esto se explica en gran parte por la decaída expectativa empresarial que se da cuenta en el escenario económico que no va a cambiar en el corto plazo. El indicador mensual de confianza empresarial evidencia 20 meses de expectativas empresariales en niveles pesimistas. Otro indicador que preocupa son los montos ingresados y aprobados por el sistema de evaluación de impacto ambiental, y espero que sea algo que hoy día toquemos también en el panel. Aunque los proyectos de inversión ingresados se mantienen relativamente constantes, la aprobación de estos en los últimos meses es históricamente bajo. Sin inversión no se crean nuevos empleos formales, algo que es fundamental para reducir la informalidad, que está cercana al 30% y más todavía en mujeres. Esta situación afecta también a las arcas fiscales, porque sabemos que la principal fuente de recaudación para que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales se explica en la recaudación que viene desde el crecimiento, y esto representa el 80% del aumento histórico de la recaudación. La urgencia de retomar entonces el rumbo de la inversión no solo es un tema entre privados, sino que debiera ser preocupación y ocupación de los tomadores de decisiones, junto obviamente con el tema de seguridad. En este segundo seminario del ciclo Crecer al 4%, queremos enfocarnos en cómo generamos mayores certezas para que permitan más inversión. El marco institucional y tributario vigente, el constante cambio en las reglas del juego, el retraso y no cumplimiento de plazos, así como la falta de previsibilidad en el otorgamiento de permisos y autorizaciones para el desarrollo de proyectos de inversión, se ha convertido en el verdadero dolor de cabeza para los titulares de proyectos y es un freno a la inversión. Así que además agradezco que tengamos titular de proyecto aquí sentado también en el panel. Por lo mismo, si seguimos haciendo más de lo mismo, no seremos capaces de cumplir con este anhelo de crecer al 4%. Necesitamos cambios profundos y significativos, consensuados entre todos los actores para que perduren en el tiempo. En SOFOFA valoramos aquellos proyectos de ley que buscan promover activamente un marco institucional más eficiente para la inversión, como el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales que acaba de aprobar la Cámara de Diputados, y asimismo hemos empujado y levantado la importancia de avanzar en aquellos proyectos de ley que son parte del Pacto por el Crecimiento Económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal, y que están algunos de ellos detenidos o sin avances importantes en el Congreso,
como son los proyectos que buscan regular la administración del borde costero y las concesiones marítimas, y el de patrimonio cultural y monumentos nacionales, que proponen generar un nuevo marco de protección a bienes culturales. Sin embargo, ninguno de ellos son la solución de fondo ni de largo plazo que necesitamos. Es necesario cambiar la forma y el mecanismo en que hoy pensamos, evaluamos y aprobamos la inversión en Chile. Debemos analizar qué hicieron otros países que hoy son capaces de conciliar la promoción de la inversión con el cuidado del medio ambiente y otras dimensiones sociales para así aprender lo mejor de ellos. Además, resulta fundamental para incentivar la inversión y el crecimiento que nuestro sistema tributario sea competitivo respecto a otras jurisdicciones del mundo, sobre todo pensando en la futura discusión tributaria. Una reducción del impuesto de primera categoría nos acercaría a tasas de países desarrollados, incentivando a los nacionales a invertir en Chile, al mismo tiempo que atraería inversión extranjera. Recordemos que fuimos uno de los países en aumentar sostenidamente el impuesto a la empresa en los últimos años hasta alcanzar el 27% actual, que es una de las mayores tasas promedios de la OCDE, que está alrededor del 23%. Sobre esto profundizaremos en otro evento próximo. Desde SOFOFA seguiremos aportando activa y propositivamente en el diseño de políticas públicas que empujen y impulsen la inversión con nuestro conocimiento, nuestra experiencia y sobre todo nuestra mirada técnica. Entendemos que el rol del gremio es aportar y no cabe duda que las empresas podemos aportar muchísimo y es el foco que vamos a tener en este seminario con los destacados panelistas que nos acompañan. Es momento de pasar del diagnóstico a la acción y concretar acuerdos impulsando, promoviendo y proponiendo políticas públicas con una mirada país y con ello dar un paso importante al objetivo de volver a crecer a los niveles que nos acerquen al desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, y como ella dijo, vamos inmediatamente a la acción. En este momento del debate, quiero presentar desde acá al lado mío, hacia el fondo, a Arturo Leblanc, que es gerente general de Transelec, también a Marcela Klein, que es la ex jefa de Oficina de Gestión de Permisos para Proyectos del Ministerio de Economía, Francisco Sofie, que es el coordinador de regulación económica del Ministerio de Hacienda, y también al senador Ricardo Lagos Weber. Quisiera partir con usted, senador, con una pregunta general para que todos la respondan. Actualmente, ¿cómo califica el grado de certeza para la inversión en nuestro país y si ha ido mejorando o empeorando en el último tiempo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Parece que estamos escasos de tiempo, así que me salto los vocativos, etcétera. Contento de estar acá. Y yo de la pregunta que la bajaron de 3 minutos a 1 minuto y medio, ya me quedan 1 minuto. Esa respuesta va a depender con qué lo comparo, con qué época lo comparo, el grado de certeza. Si miramos hace 5 años, estábamos a 2 semanas de un estallido social que creo que generó una conmoción muy fuerte, no solamente a nivel nacional, pero respecto a la pregunta, creo que abrió una duda inquietante respecto a un país que tenía una cierta trayectoria y que ese estallido social generó, yo creo, en inversionistas locales, internacionales, agencias de rating, un signo de preocupación, exclamación respecto a un país que tenía una cierta trayectoria y que tuvo un remesón muy fuerte. Si lo comparo del año 2022, había un plebiscito que propuso una nueva constitución, plebiscito que fracasó miserablemente, afortunadamente, desde ese punto de vista, pero que introducía elementos de haberse aprobado que generaban también dudas respecto en muchas áreas, no solamente en inversión, pero en general en inversión. Y después tenemos un segundo plebiscito, ya estoy hablando ya de 1 año y medio, en donde también yo diría que el tema de las reglas del juego está en entredicho. Entonces, para responder esa pregunta, no es en el aire, es en un contexto. Entonces yo miro la mirada larga de Chile, creo que hemos vivido 5 años o 6 años muy difíciles, con señales que no estaban en nuestro libreto tradicional, porque nuestro libreto tradicional de certeza jurídica para la inversión era básicamente el marco regulatorio y las leyes. Y creo que los permisos ya de hace un tiempo, que es un tema que viene sonando entre nosotros, pero no diría que era el tema más determinante. Entonces, la pregunta, Nicolás, no la esquivo para nada, pero creo que sí hemos avanzado. Y te digo 2 o 3 ejemplos. Nos pusimos de acuerdo en el royalty de la minería. Se despejó ese tema desde el punto de vista minero, que sigue siendo un elemento muy importante para la economía nacional, para la minería. Despejamos el tema no digo que sea barato, pero desde el punto de certeza jurídica, no estoy diciendo que sean buenas o malas políticas. Certeza jurídica, ya sabemos que va a haber un salario mínimo de 500.000 pesos, con la gradualidad que tiene, o que tuvo.
sabemos que las 40 horas de jornada laboral también va a tener implementación. Eso que estaba en el aire, que sí o que no, se despejó. Y creo que hemos avanzado en el tema tributario. También se despejó desde el punto de vista del cumplimiento tributario, evasión y elusión. Después podemos discutir si son buenas medidas o malas medidas, si le gusta o no le gusta, pero la certeza está ahí y tal vez en el límite. Y podría seguir avanzando. Muchas gracias, senador. Quiero preguntarle al representante del gobierno en este panel, Francisco Zafie, la misma pregunta. ¿Chile está mejor o está peor en cuanto a certeza para la inversión? Gracias, Nicolás. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Yo comparto plenamente el diagnóstico que hace el senador Lagos respecto de la situación en la que nos encontrábamos un tiempo atrás y destacaría cómo el gobierno ha puesto efectivamente niveles de estabilidad en esa efervescencia legal y social en la que estábamos hace 5 años atrás y las distintas etapas del proceso constitucional. Pero además de eso, yo quisiera destacar, también viéndolo en términos temporales, de que hoy día estamos en una situación bastante mejor que algunos años atrás respecto de la certeza y los niveles de inversión que hemos logrado detectar, ¿no? Los datos dicen que tenemos más inversión extranjera que años anteriores y que la inversión privada está aumentando, por lo menos en las estadísticas sobre bienes de capital, un 1,4% el segundo semestre del 2024, que se enfoca principalmente en minería, energía y el sector inmobiliario. Yo creo que esos datos también son importantes de considerar. Y cuando uno mira y quiere discutir sobre certeza o incerteza en este periodo de tiempo, también tiene que hacer distinciones respecto de distintos actores, ¿no? Del punto de vista que lo que estaba diciendo el senador Lagos respecto del poder legislativo, lo que hemos visto es que se ha producido una cierta racionalización de la discusión, una cierta estabilidad en las distintas necesarias reacciones del poder político frente a las demandas sociales. Una de las cuestiones que se nos olvida, que estábamos discutiendo también hace poco tiempo y que el esfuerzo del Ejecutivo y de parte del Legislativo ha puesto cierta estabilidad, es el retiro de los fondos previsionales, por ejemplo, o la inestabilidad que generan también cuando uno analiza el poder judicial, ciertas decisiones judiciales, como fue, por ejemplo, el caso de la ISAPRE, respecto del cual también había una reacción bastante adecuada para proveer certeza en ese mercado que también es importante. Ahora bien, en lo que a mí me compete, en particular respecto de la administración del Estado, yo aquí haría una distinción, ¿no? Haría una distinción respecto de... porque tendemos a veces a confundir la discusión en los niveles que estamos con distintos grados de, por decirlo así, certeza o incerteza según se califique respecto de la administración. Pero la administración es grande y hay varias agencias que están funcionando bastante bien. O sea, yo destacaría la CMF, el Servicio de Impuesto Interno, la Comisión Nacional de Energía, donde efectivamente sus decisiones siempre están dentro de los márgenes de certeza que nosotros conocemos. Lo que se discute muchas veces por certeza o incerteza también tiene que ver con lo que estaba diciendo el senador Lagos Vélez respecto de los permisos, ¿no? En eso hemos estado trabajando todo en un diagnóstico de la CENEP, donde se identificaron todos los permisos que efectivamente generan atrasos o algún grado de discreción. Cuestión sobre la que me gustaría volver más adelante, sobre los niveles de discreción, pero déjame terminar. Claramente vamos a hablar de eso. Rápidamente con esto, porque a veces se demoniza la discreción, pero a veces también funciona bastante bien cuando uno necesita agilizar ciertos otorgamientos de permisos. Pero así y todo, yo destacaría cómo el gobierno se ha hecho cargo de esta agenda, una agenda que se identificaba hace mucho tiempo, pero que había falta de acción. Y uno podría ver que hay 3 proyectos de ley, que son la ley de marco de permisos sectoriales, la modernización del CEIA y la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, sobre la que a veces discutimos poco, pero que va a tener gran impacto en esto. Y 2 indicaciones que están por entrar, que son la de concesiones marítimas y la ley de patrimonio, en la cual efectivamente el gobierno se está haciendo cargo de esta agenda y está tratando de hacer las modificaciones en las que estamos todos de acuerdo, y en ese sentido ya destacaría las palabras de la presidenta de SOFOFA respecto a la necesidad de comunicación y conversación entre el sector público y el sector privado. Bueno, esa es la postura del gobierno del presidente Gabriel Boric. Marcela Klain, usted trabajó en el gobierno y quiero también hacerle la pregunta. Chile, ¿cómo está en grados de certeza para la inversión? Oye, primero, muchas gracias por la invitación. Mire, yo tengo una visión un poquito distinta. Yo creo que el tema de la falta de certeza ha ido empeorando. Y no culpo a este gobierno, yo creo que de un tiempo a esta parte ha ido incrementando.
Y uno lo ve esto presente en todas las áreas de la actividad económica, no solamente en el tema de permiso. Uno ve una cierta incertidumbre en materia tributaria, en temas de salud, en temas de pensiones, la pesca, por ejemplo, que se está discutiendo el tema de la ley de pesca, hay una incertidumbre tremenda, en el tema de salmonicultura, etcétera, etcétera. Entonces, mira, y uno ve, hay un indicador bien importante para detectar esto, que es el tema de los juicios que se han presentado en contra del Estado de Chile en el CIADI, que es un organismo, que es un tribunal en materia de inversión extranjera, donde los inversionistas pueden reclamar en contra del Estado por temas de incerteza. Tú sabes que históricamente el Estado de Chile tenía muy pocos juicios en contra. Hoy día han ido increciendo. Y ahí uno detecta que hay un tema de mayor falta de certeza en el país, claramente. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son los responsables? Yo de verdad creo que son los tres poderes del Estado. Mira, les voy a poner un par de ejemplos para que un poco uno pueda entender este tema de incerteza micro. Por ejemplo, yo tengo un proyecto de construcción, un proyecto inmobiliario, estoy en la etapa de construcción y un opositor al proyecto me lleva a tribunales y termino en la Corte Suprema. Hoy día la Corte Suprema ha determinado que el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental no está determinado por la ley de base del medio ambiente, porque hay un artículo que te establece las tipologías de ingreso, que ahora de aquí en adelante vamos a determinarlo de acuerdo al caso a caso, ¿ya? Y ya hay varias sentencias en ese sentido. Entonces imagínate tú, para un proyecto inmobiliario que está ya en etapa de construcción, que ya invirtió, tiene que ahora al caso a caso de lo que determina la Corte Suprema. Yo lo encuentro sumamente delicado. Hay otros ejemplos, por ejemplo, el poder ejecutivo, el tema de los criterios. Tú te encuentras en la evaluación ambiental con un criterio X de un servicio que te ha acompañado durante todo el proceso de evaluación ambiental. Llegas al comité de ministros y el criterio de ese mismo servicio a nivel central te cambió. Y eso te puede significar que el proyecto que está aprobado después es rechazado en el comité de ministros. Y por último, en el tema del poder legislativo, y es importante dar un ejemplo así de lo micro para que se entienda cuál es el tema con la falta de certeza. La ley de humedales urbanos. El mismo proyecto inmobiliario que está en construcción, le dicen, ¿sabe qué? Usted está sobre un humedal urbano y tiene que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Mucha gente dirá, bueno, ¿pero que entre al sistema de evaluación de impacto ambiental? Y oye, para un proyecto inmobiliario tener que entrar al sistema de evaluación es una cosa que realmente se te acaba el proyecto. Bueno, una empresa que sabe mucho de permisos es Transelec y por eso le quiero dar la palabra al gerente general de Transelec, Arturo Leblanc, con la misma pregunta. ¿Cómo está Chile en certeza para la inversión? ¿Estamos mejor o estamos peor? Muchas gracias, Nicolás, y gracias por la invitación. Mira, bueno, a diferencia de la opinión de usted, que estoy de acuerdo, como decía el senador, yo creo efectivamente, si uno se va al marco institucional, yo creo que hace 5 años atrás o 4 años atrás estábamos infinitamente peor. Ahora, yéndonos exclusivamente al tema de permiso, a mi juicio esto se ha ido empeorando en el tiempo, ¿ya? Y no es culpa de este gobierno, yo diría los últimos 3 gobiernos, los últimos 4 gobiernos, ha sido una constante empeorando en términos de incerteza de criterios, incerteza de plazos, incerteza de costos. ¿Ya? Cuando uno presenta una oferta, nosotros tenemos una particularidad, estamos de Arica en Chiloé, tenemos proyectos de transmisión eléctrica y tenemos también proyectos, ahora ingresamos al negocio del agua para la minería, estamos en consorcio con los socios japoneses, estamos construyendo la planta desaladora para Codelco, también para otro proyecto Antofagasta Minerals, etc. Y uno presenta una oferta, cuando uno participa en una licitación que hace el Estado, con los criterios que existen hoy día. Y uno cuantifica en términos, en plazo, en costo, lo que eso significa. Después de eso, para que se haga una idea, un estudio de impacto ambiental toma alrededor de 2 años. Ya 2 años en que se hacen campañas respecto a vegetación, a arbustos, respecto a animales, respecto a insectos, respecto a comunidades, se van haciendo consultas, lanzando información. Cuando uno va a ingresar al CEA y el CEA saca un criterio nuevo, ¿qué hacemos nosotros las empresas? Tenemos dos posibilidades. O atrasamos, porque, perdón, esto requiere campañas, se habla de campaña. ¿Qué significa campaña? Cuando el SEA saca un criterio nuevo para un arbusto específico, significa que yo tengo que evaluar el comportamiento y todo lo que impacta ese arbusto en un tiempo que por lo general es 1 año, que pasa las 4 temporadas del año. ¿Qué hago? Yo estoy a 1 mes de ingresar con mi estudio de impacto ambiental, o me demoro 1 año más, o ingreso con información a media que ya parto con un estudio de impacto ambiental con ciertas debilidades. Bueno, esa es la realidad que enfrentamos hoy día las empresas. Ejemplos como ese hay muchos. Yo creo que las guías del SEA es una buena noticia en el sentido que da certeza,
son criterios, el último año se han dictado aproximadamente 30, pero debiera haber un tiempo que permita a uno adaptarse a estos nuevos criterios y poder incorporar esto. Yo sé que el tiempo es limitado, pero hay muchos ejemplos de este tipo de situaciones que uno enfrenta respecto de permisos que no nos permiten tener certeza. Bueno, hablemos, que le parece, de la evaluación ambiental, es el tema del momento en cuanto a los permisos. Cuando Colbún suspendió el proyecto central de bombeo Paposo, dijo que en el servicio de evaluación ambiental hay disparidad de criterios, dependiendo del funcionario, dependiendo incluso de la región del país, porque el servicio de evaluación ambiental tiene autonomía, no es solamente un organismo centralizado que de allí vienen las decisiones, sino que hay autonomía por parte de los funcionarios. Y quiero preguntarles si efectivamente hay disparidad de criterios en las evaluaciones ambientales por parte de la autoridad en nuestro país. Partamos por allá, a ver, no sé, senador, de su experiencia, usted también tiene que ver proyectos de ley. Tengo pocos proyectos presentados yo de inversión, como a responder esa pregunta, pero... Lo discuten todo igual. De hecho, soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, en la cual estamos discutiendo la reforma a la ley 19.300, que precisamente aborda estos temas. Y uno de los temas conflictivos o de difícil solución es esta definición, porque yo lo escucho a ustedes, veo lo que ha ocurrido, vi lo que ocurrió con Colbún Paposo se llama el proyecto, ¿ya? Y lo que habría ocurrido ahí, y eso tuvo una implicancia, porque primero ya la empresa se retira, pero al mismo tiempo hay un funcionario al cual se le pide la renuncia. O sea, esto ha generado un ruido, no fue una decisión, bueno, si le gusta bien, sino no, o sea, esto tuvo un impacto, ¿ya? Y estamos discutiendo cuál es la instancia para la toma de decisiones para tener criterios tal vez más unificados, más uniformes, porque eso también le da certeza. Yo insisto, puede que lo que te digan no te guste, pero esa es la regla, me ajusto a la regla. El tema cuando la regla, cuando más allá de que me guste o no lo que puede ocurrir, es que no sé lo que va a ocurrir, porque no sé qué tenerme. Entonces, ¿está de acuerdo con lo que dijo el gerente general de Colbún, por lo que dice? Lo que yo estoy de acuerdo es que creo que las decisiones unipersonales pasan a ser complejas si es que el criterio no es clarísimo, desde Arica a la Antártica, territorio nacional. ¿Me explico? Porque si tú dejas ese margen de muy grande a una sola decisión, yo creo que tiene que haber una instancia un poquito más colectiva. Eso es lo que... Y estamos medio atrapados, no es que tengamos atrapados, pero de encontrar una fórmula que a nivel regional destrabe esto. Francisco, ¿usted cree que entonces los criterios son poco claros en las evaluaciones ambientales? ¿Cómo está la institucionalidad hoy mismo? Yo le puedo contar lo que estamos haciendo en relación a eso, porque nos interesa poder trabajar con datos y levantar información adecuada. Entonces, partiría por decir varias cosas, por ordenar un poco las 4 ideas que me gustaría decir en esta discusión, ¿no? Primero, creo que está la reforma del SEIA, que efectivamente ahí se está tratando de hacer una reforma que lo que busque es establecer criterios institucionales que permitan proveer criterios uniformes en la solución de los distintos casos que se van presentando, más allá de si está bien o está mal la propuesta que se está discutiendo todavía. El Senado participa activamente en esa discusión y nosotros estamos escuchando en la Coordinación de Regulación Económica los comentarios que tienen distintos privados para hacer mejora en ese proyecto y estamos trabajando coordinadamente con otros ministerios a ver si podemos hacer esas mejoras. Pero después de eso yo también miraría tomaría nota respecto de que esta es una discusión que es, diría yo, propia de todos los países desarrollados. Por lo menos en mi experiencia en la OECD me he dado cuenta de que esta es una discusión no solo chilena, sino que es una discusión del derecho administrativo en general respecto de cómo uno puede lograr mayores grados de certeza en las decisiones del Poder Ejecutivo y en particular de la Administración del Estado. En eso usted tiene razón, Francisco. Yo quiero citar el ejemplo de Antofagasta Minerals, que tiene proyectos mineros en Estados Unidos, en el estado de Minnesota, y donde ha tenido resoluciones favorables o en contra, incluso dependiendo de los gobiernos de turno en ese país. Simplemente lo dejo como dato de que estas discusiones están en todos lados, como dice Francisco. Así es, y esa es una cuestión que a nosotros nos interesa, por lo menos en la Coordinación de Regulación Económica, levantar, poder entender. Estamos haciendo, de hecho, un estudio en el cual estamos tratando de analizar cuáles son las distintas variables que se toman en consideración al momento de decidir en el SEIA, a ver si podemos tratar de generar algún criterio de coordinación entre los distintos actores que participan en estos procesos. A su vez, me gustaría destacar 2 cosas más en términos institucionales que estamos haciendo. Uno es la creación de la Coordinación de Regulación Económica,
que es primera vez que existe en el Ministerio de Hacienda y cuya función es precisamente tratar de coordinar y levantar información, como le estaba contando, respecto de dónde podríamos mejorar en términos de eficiencia y en términos de productividad. Y finalmente, la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, que va a tener un rol crucial al momento de coordinar estos distintos actores, entregando recomendaciones, ¿no? Entonces, la idea va a ser, por ejemplo, en el caso del SEA, o en el caso de otras agencias, que la Agencia de Calidad de Políticas Públicas pueda coordinar el impacto que tienen sus decisiones, lo que decía Arturo al principio, la forma en que estas guías se pueden entregar, los instructivos pueden tener mayor impacto. Todo eso son distintos 4 niveles que yo destacaría en los cuales estamos trabajando y en los cuales efectivamente se está tratando de proveer algún grado de uniformidad en la toma de decisiones. Pero no quiero terminar sin decir que a veces, y esto es importante también de destacar, tener reglas demasiado estrictas puede ser perjudicial, en el sentido de que tenemos que tener la suficiente flexibilidad institucional para que, por ejemplo, cuando llegue un caso en que un número que dice la ley no sea exactamente el número que trae el privado de evaluación, pero está cerca o produce menor impacto, tener la suficiente flexibilidad para aceptar ese tipo de proyectos más allá de la letra exacta de la ley, cuando produce mayor beneficio, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, también teniendo en consideración el punto de vista de la inversión. O sea, por poner un ejemplo bien práctico, pero la ley de 19.300 y su reglamento tiene una serie de definiciones técnico-científicas que han quedado atrás en el tiempo. Entonces, si aparece hoy día un proyecto de un privado que va a generar menor impacto ambiental que las que teníamos en esos momentos, y uno las puede analizar sustantivamente, también debería haber espacio para eso. Arturo, ustedes evalúan líneas de transmisión constantemente. Recién también mencionaba que plantas desaladoras de agua como un nuevo giro dentro de la empresa. Y acá hay conceptos bastante importantes. ¿Tiene que haber criterios claros o, como decía Francisco, no es necesario que haya una definición exacta, letra por letra, demasiado estricta? Un poco, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, absolutamente. Yo creo que, a ver, yendo un poquito más atrás, Nicolás, yo creo que todo nuestro sistema está basado, o la sensación de que nos tiene, desde la desconfianza. Ya de que la empresa va a hacer trampa, que la empresa se va a esconder, que está tratando de bypassear el sistema. Yo creo que es un error. Yo creo que efectivamente hay casos de eso y hay que sancionarlo y no hay que validarlo, pero yo creo que aquí deberíamos ser como sociedad, nosotros deberíamos llegar a un consenso, deberíamos tener una épica. Necesitamos crecer. Esto es un país minero. Si uno le lleva un ejemplo a una empresa, el negocio que te representa el 40% de todos tus ingresos, tú lo cuidarías y tenías una épica detrás de eso. Pero esto es un país minero. Esto es un país minero, un país de energía, un país que va a necesitar agua. Alineemos los públicos y los privados detrás de esto. ¿Y por qué lo digo? Porque amarrarnos tanto también perjudica. Por ejemplo, muchas veces a nosotros nos pasa con la línea de transmisión, que cruzamos varias regiones. Para que se haga una idea, un proyecto de línea tiene en torno a 400 permisos, 36 servicios, y muchas veces con criterios dispares en una región y otra. Y uno dice, oye, ¿por qué no nos damos cierta flexibilidad que haga sentido común? Muchas veces se nos acercan los propietarios o las comunidades y nos dicen, oiga, ¿le puedo pedir un favor? En vez de que pasen por acá, córranse 500 metros porque yo tengo un proyecto acá de una comunidad. Ya tengo un proyecto de una cancha de fútbol, lo que sea. Y nosotros no podemos acceder a eso. ¿Y por qué no podemos acceder a eso? Porque significa que pierdo la concesión eléctrica y pierdo el permiso medioambiental. Y la Corte Suprema ha dicho que si yo me muevo, aunque sea de acuerdo con la comunidad, igual yo la consulta indígena y ciudadana que hice antes y después, la tengo que volver a hacer porque el trazado es distinto. Bueno, ese tipo de flexibilidad tenemos que tener. Nosotros cuando ingresamos al SEA nos piden el punto georreferenciado de cada pata de cada torre. ¿Para qué? Yo entiendo cuando es un edificio, yo entiendo una fábrica, pero cuando es un trazado, hay proyectos hoy día de línea de transmisión en el que somos socios de 1.500 kilómetros de largo, cada punto georreferenciado, cada pata de la torre, ¿a quién beneficia? Solo nos quita flexibilidad, solo nos quita la posibilidad de poder tomar decisiones que hacen sentido. Y ejemplos como eso hay muchos. Y por eso yo digo que aquí nosotros nos tenemos que alinear en algo que sea pro proyecto. Yo no quiero que el Estado sea mi contraparte, que me encuentre todo malo y yo encontrar que el Estado está haciendo todo malo. Yo quiero que juntos encontremos la mejor solución. Estamos enfrentando hoy día, por ejemplo, en el sur, algo que hemos estado hablando con autoridades, una situación bien poco común,
que el conservador de bienes raíces en los 60 se quemó y se perdieron todos los títulos de dominio, ¿ya? Y hoy día no puedo desarrollar el proyecto porque no puedo acreditar para la concesión eléctrica quién es el dueño del terreno y no puedo tener planes de manejo forestal porque no puedo acreditar quién es el dueño. Y el Estado no me ayuda. Por un incendio de hace 64 años. Hace 60 años. Y el Estado me dice que yo resuelva el problema, yo no lo puedo resolver. Y yo voy a hablar con un servicio y me dice, no, pues la ley dice esto. Voy a hablar con otro servicio y me dice, mira, la ley no me da la flexibilidad. Bueno, esos son tipos de ejemplos que nosotros lo que necesitamos como país, pongámonos de acuerdo, empujemos y busquemos soluciones. Yo no estoy pidiendo que nos saltemos los estándares, no estoy pidiendo que bypassemos a nadie, solo pido que con sentido común, con criterio, también con creatividad, logremos avanzar. Marcela Klein quiere comentar. Oigan, Sí. por favor, Sí, interrúmpanse. te interrumpimos. Sí, por favor. Bueno saberlo. Oye, qué importante lo que plantea Arturo, el tema de la épica, ¿ya? Nosotros, mira, cuando vemos que Arauco está llevando sus inversiones a Brasil y ellos comentan sobre cómo es el tema allá, impresionante. O sea, ellos sacan los permisos en un año, en 14 meses, con la ayuda del Estado. O sea, somos un equipo. Aquí yo he escuchado mucho de repente funcionarios públicos que a uno le dicen cuando uno en el fondo está asesorando a una empresa, oye, pero si usted tiene sus consultores, arréglesela sola, nosotros ¿para qué? ¿Por qué les tenemos que ayudar? Aquí falta la épica, ¿ya? Yo creo que la reforma que se está haciendo en el CI y en el Congreso, tremendamente valiosa, ¿ya? Se han aprobado cosas súper importantes. Me alegro porque la verdad es que nosotros, por lo menos en el gobierno de Piñera II, presentamos proyectos de ley con los mismos temas y nos los rechazaron en el Congreso. Hoy día se están aprobando, así que yo me alegro por eso. Pero yo creo que falta un tema de épica, ¿ya? Ahora, respecto a la flexibilidad, obviamente tiene que haber flexibilidad. Y de hecho, el sistema de evaluación de impacto ambiental es un sistema flexible, ¿ya? Tiene mucha discrecionalidad y está bien que así sea. Porque tú tienes que determinar el tema de los impactos, las mitigaciones, tú no puedes tener así una fórmula exacta, ¿ya? Pero tiene que ser con criterio. Y lo que pasó con Paposo es que, hasta donde yo entiendo, ellos habían evaluado las comunidades que tenían que ser analizadas para efectos del estudio de impacto ambiental y resulta que estas comunidades se escindieron, se dividieron después, no sé si fue justo antes de presentar el estudio o después. Pero son las mismas comunidades, entonces aquí hay un tema de criterio. Sí, Francisco. No, ahí solo me gustaría aclarar porque el recurso de reposición que presentó la empresa en el caso Paposo efectivamente era en contra de dos observaciones. Una era el tema de las comunidades y el otro el tema de la fauna. El tema de las comunidades se resolvió gracias a una guía del CEA y ese punto en el recurso de reposición final no fue acogido. Entonces ahí hay algún grado de adaptación, más allá de si estamos de acuerdo o no con la decisión, pero al final cayó solo en un tema de la fauna, como para ir despejando temas, porque ahí efectivamente hubo una consecuencia buena de la emisión de una guía por parte del CEA, que tuvo impacto en la decisión a nivel regional. Entonces, eso muestra que hay formas institucionales de poder coordinar mejor a nivel regional con el nivel central, y que eso puede tener algún impacto y eso hay que explotarlo más todavía, diría yo, en la reforma al CEA. Pero ¿puedo comentar una cosa? Sí, Marcela, después perdona, senador. pero esta es una guía, o sea, totalmente de acuerdo contigo, pero lamentablemente estas guías salen a mitad de camino. Sí, estoy de o sea, acuerdo. lo que deberíamos lograr es que las guías entren en vigencia para efectos de los proyectos antes de ingresar al sistema y no a mitad de camino. Entonces, ese es un tema, Sí. o sea, totalmente de acuerdo, pero es necesario que sea así. Senador. Sí, no, como dije al principio durante la pregunta, muchas cosas pueden ser relativas. Fue muy, yo diría, cautivante la forma en que fue reflejado lo que ocurrió con Paposo, 1.400 millones rechazados porque había un pajarito y por las comunidades, eso fue el titular, y al lado, la misma titular de los diarios, que es grande así, aquí está, y al otro lado está CMPC, 4.600 millones de dólares invertidos en el Amazonas para producir celulosa, etcétera, y aprobado en 10 meses, en un año. Bueno, yo no sé cuál es la legislación que tiene de protección del medio ambiente en Brasil, para serme franco. No es que la quiera poner en duda, pero me merezco el derecho a saber si los estándares medioambientales que tienen en Brasil son los adecuados. Al expresidente Bolsonaro solo le faltó dar un bono para deforestar el Amazonas. ¿Ah? Que en la práctica fue lo que hizo, porque fue manga ancha y cambió la legislación y tenía todo. Entonces, que me digan a mí, yo creo que hay que también empezar a poner también el límite, que me digan, que miren cómo lo hacemos en Brasil. Bueno, Brasil está protegiendo el Amazonas. ¿Esa es la legislación ambiental que queremos?
Entonces yo lo dejo ahí. Segundo, en este tema, y yo partí de la base diciendo que quería reglas estables, que estuvieran antes, por supuesto, pero yo también puedo dar la bienvenida a modificaciones que van a favorecer. La pregunta es la siguiente: ¿tengo capacidad para disminuir los trámites, para dejarlos más claros, más certeros, sin reducir los estándares ambientales? Salvo que es legítimo que alguien diga que los estándares actuales en Chile son malos o son muy altos o son exagerados. Ustedes ahora en el Senado van a tener que ver el Haciendo proyecto eso, para pero mira lo que reducir los ocurrió. permisos. Pero mira lo que ocurrió. Yo era partidario porque encontré que era una buena idea, tal vez por deformación, porque tuve la oportunidad de vivir afuera, conozco tal vez otras culturas, la anglosajón, en donde el principio de la buena fe es un tema muy importante a la hora de ordenar decisiones. Entonces se estableció en este proyecto la posibilidad de las declaraciones juradas, ¿ya? Esto es, yo aseguro que las cosas son como son y me dan un permiso rápidamente en función de lo que yo asevero. Yo empresa digo, mira, esto no tiene este impacto, tiene este otro impacto, esto tiene un impacto de tanto, y lo que la empresa dice se le va a dar por bueno en ciertas áreas, no en el proyecto global, en cosas muy acotadas, pero que va a despejar tener que pedir permiso. Por ejemplo, ¿dónde van a estar las patas de las torres de transmisión? Por ejemplo, ya, te lo digo así, mire, va a estar en el, no sé, longitud oeste, ya, está la coordenada. Pero el tema es que surgió una discusión que yo no encontré que era buena, pero hay desconfianza desde sectores ambientalistas porque dicen que el Estado no tiene capacidad para fiscalizar. Entonces, la idea de la declaración jurada y de la buena fe es que yo no voy a ir a fiscalizar a todo y cada una de las empresas. Eso sí, cuando yo fiscalice alguna y la declaración jurada no se condice con lo que está ocurriendo, a esa empresa hay que calzarla. A esa empresa es ejemplar. O sea, el rompimiento de la buena fe, leas en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, cuando está el principio de la buena fe, cuando tú lo rompes, no son 2 unidades tributarias mensuales. No. Es una multa tan alta que es un disuasivo para faltar a la declaración jurada. Pero es tanta la desconfianza en el sistema chileno, como opera la autoridad y como opera, voy a echar ahora el tema delicado, que dicen, ¿sabéis qué más? No me da garantía, dice el medio ambiente. Y ya se retiró, el gobierno retiró la declaración jurada. Porque, entre otras cosas, el sector privado, yo no estaba en esa sesión, porque tuve que estar en un seminario, ¿ya? Como los de ustedes ahora, no pude ir a ese seminario, a esa actividad, pero te dicen, no, es que yo la declaración jurada lo que no tenía era eximente de responsabilidad penal. No. Algunos, o sea, te estoy diciendo, entonces, porque claro, la querían chichichancho. Entonces, no puede ser. Entonces, y ahora entonces vamos a volver a las cosas más, a las declaraciones a la declaración de pertinencia, ¿ya? A las pertinencias. A las pertinencias, entonces no hemos avanzado. ¿Por qué? Porque algunos desconfían de que el sistema aplique las reglas, y ahí tenemos el caso de las colusiones, que los jueces, que la tercera sala, todas estas cosas que afectan toda esta discusión. Créame que permea esto. La discusión del proyecto, todo lo que ocurre ahora que uno cree que no, permea. Entonces, algunos desconfían porque el sistema no va a operar como debería operar, y otros encuentran que es exagerado. Ustedes han repetido mucho el concepto de desconfianza. Sí, pues. Lo han repetido en torno a que en el Estado o en el sistema para las evaluaciones desconfían del privado. Yo he escuchado también a personas que dicen al revés también, que en Estado, que el privado desconfía del Estado respecto a que en un momento me van a decir algo, después me van a decir otra cosa, y en algunos años más, porque los permisos están demorando eso, capaz que me digan otra cosa nuevamente. Entonces quiero preguntarles, ¿cómo podemos resolver esa desconfianza que sabemos también que no es solamente en este ámbito, sino que es algo que permea a los distintos estamentos del país? A ver, Marcela. Oye, mira, una pregunta bien compleja. Nos hemos dado tanta vuelta con este tema de la desconfianza. Mira, increíble de repente cuando uno ve ciertos servicios. A ver, voy a poner un ejemplo como para hacerlo Eso, más... perfecto. Sí. El tema, mira, de los permisos sectoriales. Pasa muchas veces que cuando uno va a solicitar un permiso sectorial, el servicio no le dice, ¿sabes qué? No, tú tienes que ir a pedir una consulta de pertinencia antes de venir a pedirme el permiso sectorial, ¿ya? Tú tienes que ir a preguntarle al sistema, ¿yo entro o no entro al sistema? Eso no corresponde, eso es ilegal. ¿Pero por qué lo hacen? Porque la Contraloría les ha dicho, ¿sabe? Que usted tiene que pedirlo porque si usted tiene sospecha. Entonces, yo creo que hay que partir por cumplir la norma a todos los niveles, ¿ya? Los tribunales, la Contraloría, porque evidentemente que el funcionario público tiene miedo, ¿ya? Tiene miedo de tomar ciertas decisiones, pero esta es una decisión que es totalmente legal. La responsabilidad de entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental es del titular,
¿ya? No es del servicio ir a determinar eso. Pero a pesar de eso, la Contraloría les ha llamado la atención. Pero lo que Entonces, dice Marcela es que puede haber también desconfianza porque los distintos actores no se conocen las reglas. es que yo creo que las conocen, pero a veces se las pasan. ¿Te fijas? Entonces, eso es como el ejemplo que yo di también del tribunal. O sea, hoy día tenemos un artículo que te dice en forma taxativa cuando un proyecto ingresa al sistema. Es taxativo, o sea. Entonces, eso lo estamos ahora discutiendo en tribunales, ¿ya? Entonces, estamos cambiando las reglas a cada rato. Entonces, efectivamente, te digo, o sea, yo creo que eso tiene mucho que ver con el problema. Francisco Safi quiere comentar. Sí, a mí me gustaría destacar un par de cosas que yo creo que han mejorado el clima de confianza durante los últimos años. Una son iniciativas privadas que lo que buscan es aportar realmente a la discusión con datos, información, propuestas. En eso yo destacaría el trabajo que está haciendo la SOFOFA y en particular el Centro de Medio Ambiente y Energía que lidera Jorge Cáceres, donde se han hecho bastante cosas interesantes que uno puede tomar en consideración al momento de diseñar políticas públicas. La otra, también como una buena experiencia, hoy día ando positivo, en general soy más negativo, pero uno también tiene que mirar, es lunes, sí, después Quizás de Colo Colo, yo claro, creo que sí. soy de Colo Colo, efectivamente. Ahí está. Pero también después de los últimos años uno también podría mirar situaciones en las cuales partimos de una posición de bastante desconfianza y logramos salir de eso. Lo que hicimos con los diálogos tributarios que llevaron al Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, el Pacto Fiscal, al principio fueron vistos con bastante desconfianza. A mí me tocó ser secretario técnico de esa iniciativa y cuando el ministro Marcel la planteó, la verdad es que nos costó mostrar que era una metodología de trabajo que iba a llevar a un resultado. Porque también había desconfianza en el sentido de que esto era una especie de movida dilatoria para generar cualquier cosa, pero vean ustedes el resultado, ¿no? El resultado fue escuchar y traer propuestas que no solo eran ya reformas fiscales, sino que también incluían modernización del Estado y medidas de crecimiento económico. Eso dio resultados. Entonces también la confianza no solo es algo que tenemos que mirar prospectivamente, sino que también veamos los ejemplos que hemos tenido el último tiempo y que han traído resultados. Eso en varias cosas más, en la discusión de seguridad, en la discusión antes en temas constitucionales también hubo espacio para escucharnos y salir adelante en los temas que se planteaban. Entonces, yo creo que es bueno lo que está pasando en términos de una especie de transición de confianza, por decirlo de esa manera, donde partimos después del estallido social, todo el mundo desconfiando uno de otro. Y hoy día estamos recomponiendo esa base social y política que nos va a permitir seguir saliendo adelante. Arturo Leland también quiere comentar. Sí, a ver, antes de ir a mi comentario, yo estoy de acuerdo contigo, Francisco. Ahora, yo creo que efectivamente, si tú consideras que los últimos 4 años han habido reformas tributarias, genera un ambiente país que nos perjudica. ¿Ya? Nosotros competimos contra todos los países del mundo. Y yo, en Transelect, tenemos inversionistas extranjeros y uno ve esas discusiones y esas comparaciones porque es natural. Ahora, yendo al tema de permiso, lo que decía el senador, ¿cómo poder hacerlo, senador? Y esa es la invitación, a dar ese voto de confianza. A dar ese voto de confianza, porque si seguimos con estos niveles de desconfianza y eso lo traspasamos a una ley que lo único que hace es dejar por escrito desconfianza y miedo, no vamos a lograr nunca quebrar ese círculo. ¿Cómo damos ese voto de confianza para avanzar? Yo insisto en que nosotros como país necesitamos en la épica, necesitamos trabajar juntos. A mí me encantaría ir al CEA y decirle, oye, yo estoy enfrentando estos problemas, pongámonos de acuerdo cómo sacamos este proyecto adelante. El hecho de que los proyectos se demoren más de lo que se demoraban hace 10 años atrás o hace 5 años atrás, tiene un costo que lo estamos pagando como país y como persona. O sea, cada vez que nosotros nos presentamos a licitaciones que hace el Estado, obviamente esto lo pone en un precio y es un costo que se traspasa y todos lo pagamos. No es gratis, tiene un costo. Y solo para cerrar, Nicolás, otro tema, por ejemplo, nosotros somos ejecutores de infraestructura pública, ¿ya? El Estado decide cómo crece el sistema y nosotros participamos en la licitación y somos, por ende, deberíamos ser de interés nacional. Ahora, yo me demoro 1 año en que CONAF me declare interés nacional para objeto del manejo de especies protegidas. ¿Por qué algo que no ocurre automático? Yo estoy ejecutando infraestructura del Estado, yo no lo hablo con las autoridades
Y te dicen, sí, pero estas son las reglas del juego. Tenemos que avanzar en lograr agilizar esto y yo creo que en beneficio de todos. Falta coordinación del Estado. Coordinación. El senador que había Díez-Plugo, Francisco. O sea, podría hablar muchas cosas, pero yo creo que tenemos, yo sí que soy optimista, yo creo que la ley 19.300 tenemos una posibilidad de sacar adelante un buen paquete legislativo que, como digo, no Para tiene que la gente no sepa, la 19.300, ¿la de los permisos sectoriales o de servicio de evaluación de impacto Servicio de ambiental? evaluación ambiental. ¿Ya? Base Ya. del medio ambiente. ¿Ah? La ley de base del medio ambiente, perdón, ya, está, lo único que nadie entiende. Ya. Y esa legislación, créeme que ha sido bien difícil la discusión, además el oficialismo es minoría en la comisión. ¿Ah? Entonces, se han impuesto votaciones de mayoría, me pueden gustar, a mí no me gustar, pero se está avanzando en esto. Hoy día, sin ir más lejos, lo dejo al tiro, o sea, a transmitir esto, concurre Valentina Durán, directora del CEA, para conversar, invitada por la comisión, de qué ocurrió en ¿Va a Pamoso. ir hoy día? Sí. Mira, excelente. Ah, Gracias por darnos el aviso. Bueno, está en la pauta y todo, o sea, no es secreto. No, pero nos ayuda. Es que la desconfianza es tan grande. y es para, y porque ocurre que esa experiencia que ocurrió, es bueno entender que, porque yo tengo que tomar la decisión de los 5 que estamos ahí, los 5 senadores y senadoras de la señora Allende, y ir formándonos una opinión. Yo me pregunto, ¿qué ocurre en países que son más sofisticados que nosotros, sociedades más justas y equilibradas, que tal vez ya recorrieron este camino, tal vez no con los tropiezos nuestros, pero ¿cómo se resuelve esto? Entonces, claro, usted no, pero me pone en Brasil, sí me parece bien Brasil, pero yo creo que Brasil tiene bemoles cuando hablamos del tema medioambiental, que tal vez no es el mejor ejemplo. Yo pensé en Estados Unidos, pero me acordé por tu ejemplo, Nicolás, y veo que cambian los gobiernos incluso. Sí. Entonces ahora se autoriza el pipeline que iba a ir desde Canadá hasta no sé a dónde, porque llegó otro presidente porque el otro no lo quería, del republicano y el demócrata. O sea, parece que este tema de los criterios en sociedades con más per cápita, con más experiencia, con más institucionalidad, tienen situaciones similares. Entonces, yo siento que lo que sí paso el dato, que creo que es bueno no concentrarnos solamente en nuestro ya me da como si fuera mi tema principal, el tema medioambiental, la mirada global, porque la desconfianza, cuando dicen, no, esto lo va a resolver la justicia, bueno, que si te cae la tercera sala tenés un problema. Sí, pues que así es. No, es que mire que es que las colusiones, no, que no, mira la corrupción del sector público. O sea, todo eso hace que la solución que queramos buscar en la Comisión de Medio Ambiente para los temas del permiso y la evaluación ambiental me queda o teñida o me queda aprisionada o algo sofocada por estos 3 ejemplos que te digo. O la mala práctica en el sector público, o las prácticas impropias, digamos, del sector privado, o lo que hemos visto, parece, el amiguismo, etcétera, el Poder Judicial, que genera entonces que la solución que te digo, vamos a la aclaración jurada, que es por la confianza. No, porque ¿qué confianza? No confío en el privado, dice el otro, el sector público no hace la pega, y cuando van a los tribunales. Y eso, que yo sé que no es la regla general, pero como yo vivo en esta toma de decisiones a corto plazo, con esa coyuntura. Entonces, cuando yo digo, a mí me gusta la palabra épica, me gusta el tema colectivo, decisiones colectivas, no he tomado las manos, pero sí que todos pongamos las manos en un acuerdo a sacar adelante, porque los mejores años que hemos tenido en Chile son en base a acuerdos. Pero no traté de sacar la ventaja en el minuto. Marcela, quiere comentar y también Francisco. Sí, para no, en el fondo, quedarnos en la situación de Chile, podría hablar por lo menos de la situación de Canadá, que por lo menos yo la conozco. Efectivamente, hay problemas muy similares a los de acá, especialmente en tribunales con el tema de la consulta indígena, que es muy importante en Canadá. Sí, efectivamente, y las evaluaciones de impacto ambiental también se demoran 2-3 años, en el caso de proyectos grandes. ¿Cuál es la diferencia, creo yo? Es que hay un nivel de confianza mayor, ¿ya? Y hay una épica, ¿ya? El funcionario llama por teléfono al titular, oye, te estás equivocando en esto. Aquí eso no existe. Yo creo que ese es el tema que hace la diferencia. Una pregunta para pega. Sí. En Canadá, cuando se inicia un proyecto, ya se hace 2 o 3 años, se demoró, no sé, ya le dijeron ya, vamos, hizo la consulta, preguntó. Después que se inicia el proceso, ¿es posible seguir paralizándolo y metiendo juicios por el lado, qué sé yo? O también, o es imposible evitar eso. No, yo creo que se genera una cosa bien parecida. No es tan tremendo como acá, pero sí, okay. Hay que reconocerlo. Pero efectivamente hay una cosa cultural que es bastante distinta. Hay una épica, hay un colaborar.
Francisco, ¿quiere Hay que comentar? sacar los Sí. proyectos, como diría el presidente Boric. Hay que sacarlo. Ya. Sí, a mí me gustaría destacar como en esta conversación que también los esfuerzos que se están haciendo intentan mirar a la experiencia comparada. O sea, si hay un ejemplo concreto del que se ha hablado poco, el de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, que bajo las mejores prácticas de la OSDE, según lo que nosotros pudimos estar estudiando y ver, intenta coordinar distintos niveles de evaluación de proyectos o incluso evaluación de ley para generar estos cambios sin necesidad de que nos demoremos mucho tiempo en el diagnóstico, que después nos explote en la cara y que tengamos una discusión como la que estamos teniendo ahora, ¿no? Entonces, ese proyecto, además de coordinar a los distintos órganos del Estado, o sea, esa agencia que va a tener que coordinar a los distintos órganos del Estado que tengan algún nivel de competencia normativa, incluso para evaluar cuál va a ser su impacto en términos costo-beneficio o distributivo, que eso va a traer un nivel de coordinación bien importante en el Estado, también tiene la misión de buscar mejoras y proponer mejoras. Entonces, de esa manera, yo creo que, recogiendo lo que decía Arturo y Marcela, uno puede estar mirando constantemente los procesos en los cuales estamos y dando recomendaciones a los órganos para que actúen de una manera distinta, que hay que cambiar culturalmente esa forma de actuar. Pero además, y esto de la visión de constante revisión, la ley marco de permisos sectoriales también tiene una institucionalidad que lo que busca es proveer de recomendaciones a los distintos órganos sectoriales que están encargados de los permisos a efectos de ir viendo cuáles son las formas de eficientar y dar más confianza también en sus procesos. Entonces, esto que se está recogiendo a nivel institucional, obviamente vamos a tener que ver cuál es el impacto que tiene, pero por primera vez las reformas que se están haciendo están comprometiendo revisión de sus consecuencias. Eso también es súper importante y no se puede desconocer. En base a lo que estamos conversando y en base a lo que está haciendo el Estado, o sea, por lo menos el Ejecutivo, escuchando la experiencia de los privados, se están incorporando estos mecanismos de revisión y evaluación de leyes, que también es bien importante. Con el compromiso, también en su caso, de simplificar, porque hay otra dimensión que no hemos conversado de la complejidad, que es la cantidad de normas que se contraponen. Estas agencias y la ley marco lo que buscan es, al final del día, también ofrecer recomendaciones para derogar normas. Que eso también es algo que se necesita. Por ejemplo, una norma que depende de un servicio dice algo y en otro ministerio u otro servicio dicen otra cosa y que al final se terminen enfrentando. Exactamente, y esa es la función de coordinación que va a tener esta agencia, de decirle, mire, usted tiene esta competencia, usted tiene esta otra competencia, la forma de resolver este conflicto es esta, y después, si es que eso no tiene solución, por ejemplo, proponer reformas legales para modificar esos conflictos que van surgiendo. Arturo Leblanc quería comentar también. Sí, oye, a ver, lo que tú comentáis, Francisco, yo creo que es un sueño tener esa agencia, ojalá se concrete pronto. Eso va a depender de cómo seguimos avanzando, pero vamos bien. Bueno, ahí el senador, ¿qué más puede decir? Desde la galería lo que uno sueña. Pero yendo al proyecto que modifica el CIA Senado, yo creo que es súper importante y humilde sugerencia, yo creo. El hecho que los plazos sean vinculantes también para el sector público es súper importante. Ya, o sea, nosotros hoy día, ¿qué es lo que pasa? Los plazos se van extendiendo o porque se suspenden los procesos o porque presentan observaciones el último día y terminan siendo plazos que son muy difíciles de anticipar. También... Ahora, el ministro Grau fue crítico de esa idea porque, a su juicio, impulsaría a que los funcionarios públicos, por cumplir ese plazo, vean todo rápido y digan sí o no. El tema de la sí, multa. No, Sí, bueno, yo no, un juicio acabado. Yo no sé si la solución es la multa o no, pero yo confío que tenemos profesionales que hacen bien la pega y no van a estar aprobando porque se les viene encima el plazo. Yo creo que hay que confiar en la gente, pero la solución, bueno, la verán ustedes los senadores. Estamos empujando el silencio administrativo, incluso a mí no me da este silencio administrativo porque te dicen silencio administrativo, entonces se aplica. No dijo nada, se da por aprobado. Pero para que sea por aprobado tiene que ocurrir algo material, que uno se olvida, porque está aprobado. Sí. Tiene que tener un papel, Una resolución. que diga ya se ha aprobado. Sí. Y si ese papel no sale, ahí te quedas. Sí. Entonces estuvimos hinchando en la comisión, me dijeron, pero es un detalle. No es un detalle. Porque si al silencio administrativo tú tienes que te encontrar razón, pero no sale certificado, es lo mismo, te quedas Es lo con lo mismo, mismo. te quedas en el- Entonces, que tuvo que quedar en la ley el tema de que no se va a requerir Entonces, automáticamente ese Entonces, papel. como está Mira, ahora, no el comité es de ese ministros- silencio administrativo. No, es administrativo, pero ahora va a tener que además si necesita un papel va a ser que lo- automático. Va a ser Automático. Oiga, no automático. O sea, requerir que materialmente firme. Y algo parecido, lo quiero aprovecho que está la cámara acá, que el comité de ministros, que tiene que ver estos proyectos definitivos que llegan al comité de ministros, como es la legislación hoy día, una vez que adopta el comité de ministros una decisión, para bien o para mal, también requiere
que el secretario de ese comité es el CEA. Sí. Y tiene que emitir también un papel. Y si ese papel no aparece, por más que hayan dicho que sí, comité de ministros, Eso se demora 6 meses. pero es que no puede demorarse 6 meses, pues. No, no. Sí, Es que, me explico, En la mira, Constitución. hiciste todo el esfuerzo. Se demora Llegaste, 6 meses, El comité de ministros luego- dijo que sí, te encontró razón, está bueno el proyecto, vamos con todo, toda la épica, pero si no sale el papel, y papel que entiendo que no sale porque hace que no sabemos qué sale. El certificado. Y eso, todos ustedes que de una u otra manera tienen vinculación con esta situación que es parte del Estado. No digo gobierno, no digo No, Congreso, del digo Estado. Estado. ¿Por qué se demora 6 meses? Eso que uno desde afuera dice, pero ¿por qué no es automático si el Comité de Ministros ya dijo esto? ¿Por qué no hay algo que con inteligencia artificial, listo, No, dije, la ¿por qué resolución se tiene demora que tener 6 meses? fundamento. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa entre medio? ¿Cuál es la lógica? Es que falta personal primero en el CIA. Yo creo que sí. Sí, falta personal. Yo traté de averiguar, así, formalmente, preguntar un poco, y entiendo que hay un tema de falta de capacidad de Sí, recursos falta de humanos. capacidad. Porque esto no es decir se aprobó, se le tiene que hacer una. No, la resolución puede tener 80 Y páginas. tiene que ser Claro, fundada. es Y tiene que ser fundado, fundada, no es un jurídicamente. tic. No es un tic. Pero te das cuenta. Pero va a la dirección correcta. Por eso, volviendo a mi comentario, senador, yo creo que esa es una observación. La segunda, nosotros como país tenemos que en la evaluación considerar el beneficio medioambiental que traen los proyectos, cuando los traen. Sí. Por ejemplo, las líneas de transmisión sabemos que son la clave para la descarbonización. Uno tiene una línea y nos tratan igual que todos los proyectos. Y no digo que seamos especiales, no digo que nos den alguna categoría y alguna estrellita especial. Pero sí tiene que ser considerado el beneficio que generamos de dejar de emitir CO2 a la atmósfera. Hoy día no se considera, ¿ya? Y eso debiera andar más rápido porque hoy día un proyecto de línea que sabemos que son claves para poder descarbonizar, se está demorando en torno a 7, 10 años construir una línea. 7, 10 años. Entonces, y sabemos que son puros beneficios. Bueno, ese tipo de cosas debieran ser consideradas durante la evaluación del proyecto. Bueno, ustedes van a desarrollar Quimarlo Aguirre. La línea de transmisión, puedo estar equivocado, pero más importante para la mayor parte del país, porque tiene incidencia, por más que se haga en la parte zona centro-norte, va a llevar energía de un lado para otro. De Santiago Antofagasta. Nosotros somos accionistas de ese consorcio que la está desarrollando y efectivamente esa es la línea de la descarbonización, así se le conoce, y este tipo de conversaciones que estamos teniendo son clave para poder desarrollar estos proyectos. Son 10 años de proyecto. Senador, ahora ustedes en la Cámara Alta van a ver lo de los permisos sectoriales. Sí. Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. ¿Cómo vislumbra esa discusión y cuándo lo van a tener aprobado? A ver, el ministro Grau de esto ha estado muy activo en esto, Sí. ¿ya? Por lo menos me llamó a mí, llamó a toda la Comisión de Hacienda, ¿ya? Porque se daba cuenta en la sala del Senado, para que vean la preocupación que tiene el ministro Grau. Se da cuenta en la sala del Senado, que es lo propio, llegó este proyecto a la Cámara de Diputados y se tiene que definir a qué comisiones tiene que ir ese proyecto. Y se definió que fuera a Economía y a Hacienda, en la Comisión de Inversión, en su caso se llama, que solamente para efecto de aprobar y pronunciarnos sobre las normas del proyecto que tienen incidencia financiera. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la preocupación del ministro Grau? Que no fuera a ocurrir que cuando se da cuenta, se dice, mire, este proyecto llegó, tiene urgencia, vamos a ir a la Comisión de Economía, que es la comisión propia, y hacer en su caso. ¿Le parece? Perfectamente un parlamentario puede decir, no, yo quiero que haya agricultura porque queremos ver qué pasa con... ¿ah? No, yo quiero que vaya... O la de pesca. Yo quiero que haya medio ambiente, yo quiero que haya pesca, y ahí, o sea, la preocupación del ministro Grau era, traten de que vaya Economía, que es la que le corresponde propiamente tal, y Hacienda porque no podemos evitarlo, ¿ya? Porque pasa casi todo por ahí. Perfecto. O sea, es para decirte que yo soy optimista de este proyecto, va a ir a la... Nadie levantó la mano, estamos atentos para decir que no. Sí, el pidió apoyo para eso, para evitar prolongar esta discusión. ¿Ah? Lo cual no impide que todo parlamentario y senador pueda ir a la Comisión de Economía a decir lo que es pertinente, presentar las indicaciones que quiera, en todas las áreas, pero no va a ser. Entonces creo que ese proyecto viene bien aspectado y por alguna razón veo que hay más fuerzas positivas en torno a ese proyecto, por lo que ha generado, que el que estamos viendo hoy día en el primer trámite en la Comisión de Medio Ambiente. Pero también soy optimista que lo vamos a sacar y lo vamos a sacar bien. Desde afuera yo le diría que si hay un proyecto de ley que tiene apoyo transversal para que lo saquen lo más rápido posible, desde todos los sectores políticos, es precisamente que reduce los permisos. Me imagino Además que del séptimo retiro, por supuesto. nos dicen que ese se va a ver el próximo año, justo antes de las elecciones presidenciales. Bueno, justo, una coincidencia. Sí, pues es que el proyecto fue retirado de la Cámara
en una fecha tal que va a permitir reponerlo eventualmente para la próxima elección. Pero es una coincidencia, senador. Eso Era no, coincidencia. Claro, no fue una causalidad política eso. Eso sí que es serio. Sí. Y quiero pasar a otro tema que también es muy Es que importante. quería comentar sobre el proyecto Marcela, de ley, de por favor. repente interesante el tema del proyecto. Mira, yo quiero felicitar al ministro Grau y al equipo porque de verdad encuentro que es primera vez que un proyecto de ley atiende todo el tema de los permisos sectoriales en su integralidad. Esa es una cuestión bien especial. Es bien innovador en varias cosas, ¿ya? Yo creo que hay que decirlo, porque realmente hasta el minuto no habíamos tenido un proyecto de ley de esa envergadura. Pero yo ahí discrepo un poco en la estrategia. Yo honestamente creo que no es lo que necesita Chile hoy día. ¿Te fijas? Porque hoy día necesitamos crecimiento ahora. ¿Te fijas? Y esto, lamentablemente, este es un proyecto de ley marco que va a requerir una serie de reglamentos para ponerse en ejecución. Entonces ahí tenemos por lo menos, no sé si el senador tiene otra visión, pero tenemos para 3, 4 años más. Yo, honestamente, lo que hubiese hecho, yo me hubiese dedicado estos 4 años a más gestión, a mejorar 3 o 4 servicios que están generando tremendos problemas en la parte sectorial, porque claro, todo el mundo habla del sistema de evaluación de impacto ambiental cuando uno habla de permisología, hay que corregir, pero yo creo que grandes problemas que hay en temas de plazo... yo creo que usted puede, o sea, el gobierno puede hacer cosas a través de... O sea, el gobierno ha estado haciendo cosas importantes en esa materia que yo creo que es bueno destacar. O sea, el Gabinete de Crecimiento y Empleo, que ha girado en el país, en todas las regiones, que hoy día volvió a la región de Antofagasta, sí tiene esa dimensión de poner en acción de manera inmediata la coordinación y la gestión a nivel regional de los distintos proyectos que se presentan en ese gabinete. Pero Este Fuerzas Armadas, por ejemplo, me refiero yo, a corregir a esos... Bueno, en el caso de Fuerzas Armadas, en el caso de las concesiones marítimas... Se demoran 3, 4, 5 años. En ese caso, por ejemplo, ahí, o sea, solo para despejar dos cosas. El Gabinete de Crecimiento y Empleo, por ejemplo, ha trabajado en los distintos niveles regionales, escuchando a las empresas cuáles son sus problemas, cuáles son los nudos en los cuales se encuentran para tratar de gestionar y salir de ahí. ¿Sí? Eso es lo primero que diría yo. Segundo nivel es, a pesar de que hablo en primera persona, pero la coordinación de regulación económica está haciendo ese trabajo en coordinación con otros ministerios, en especial con el Ministerio de Economía. Tercer nivel, el caso de las concesiones marítimas, por ejemplo, ahí hubo mucha gestión y las Fuerzas Armadas actuaron de manera más rápida en la entrega de los permisos, pero a pesar de esa mejora en gestión, dada que esta es una reforma a más largo plazo, esta semana debería entrar la indicación sustitutiva para que se haga el traspaso de bienes Las nacionales. concesiones marítimas son, por ejemplo, las que son habilitantes para poder Para instalarse en el desalar borde agua. costero. Sí, claro. No, para muchas cosas, para puertos, para desalar agua. Para usar el borde costero. Ojo que yo no estoy muy de acuerdo en qué pasa en bienes nacionales, porque creo que también es un servicio que se demora muchísimo. Pero Sí, estamos haciendo como- medidas de sí. gestión que lo que permiten es mejorar eso. O sea, todo eso se está considerando. Yo Ahora, un matiz que yo soy oficialista, generalmente me porto bien, pero en este tema efectivamente se han hecho estos esfuerzos regionales, pero ¿qué es lo que es? Es como una especie como de caso a caso en que va el presidente con los ministros sectoriales, el ministro de Hacienda, y se juntan además con empresas Para ver caso. que tienen dificultades porque... no sé, y tratan de resolver caso a caso, y el presidente o el ministro preguntándole al Ceremi ¿y por qué esto no ocurre? Me parece bien como ejercicio, pero creo que nos demuestra que tenemos un problema, porque si tiene que ir el presidente con 3, 4 ministros a preguntarle al Ceremi por qué no adelantáis, y dice no, que le depende del otro Ceremi. Entonces tenemos... O sea, como usted dice, si dependemos de que el presidente de pero turno me tenga gusta- que ir me a dar gusta el que visto se haga, bueno, me gusta que se haga porque ocurre que pone Nos corriente y demoramos. porque es traba, pero quiere decir que tenemos un tema más institucional que resolver. ¿Ya? Y por eso que yo creo que lo que se está haciendo en materia, por ejemplo, de concesiones marítimas, entendiendo tu preocupación, por alguna razón se demora 3, 4 años en la Armada. Es que esto se Entonces, viene demorando 3, 4 años, hace 10, 15 años. Sí, Si no bueno, estamos no, hablando no, de no, ahora. pero Eso yo es lo creo que, terrible. o sea, como usted dice, está bien que el presidente de turno No, es que es una buena encima, señal. pero que dependamos de que sean los presidentes de turno que digan sí o no. es No, como- no que diga si o no, No, que pero- le pregunte, Que ayude ni siquiera cambia la norma. Porque si no le va a volvemos a los- preguntar, ¿por volvemos qué a los no- telefonazos ¿por qué y- no llega? eso es lo que yo, Pero bueno, eso se ha eso hecho yo siempre. llamaría gestión a nivel bien directo. Sí, no. Ahora que eso... Me gusta esa gestión, lo que pasa es que tal vez deberíamos tener un sistema, una institucionalidad que Sí. no requiriera ese efecto. Pero la tenemos, o sea, hasta ahora todos los gobiernos pasados. De hecho, yo integré una oficina que se dedica a eso, pero no lo hacía el presidente, pero por encargo del presidente.
Lo hacíamos, muchos gobiernos. No, pero tiene razón el senador. No, pero cuando se mete el presidente puede tener un problema muy grave. No, de todas maneras, Porque pero tenemos- yo creo que no lo hay tiene que que hacer el acabar. presidente. Pero pero hay que ahí el presidente está apurando. Ya, pues apúrese, hágalo rápido, hágalo No, bien. no, no. Lo que Vamos. pasa es que siempre hay cosas interpretables. Entonces las empresas interpretan que no le dan el permiso, que lo maltratan, que lo lentejean, que le exigen lo que no se exige. Entonces lo que ha hecho el gobierno a través del ministro Grau, los ministerios sectoriales, es decir, mira, ¿cuáles son los principales proyectos que llevan tiempo, que han generado un cierto ruido en la región? Y se le explica a la autoridad, se escucha a los empresarios, a los proponentes titulares del proyecto, y después se habla ahí mismo, la máxima autoridad del país, con los ministros, le dice, bueno, a la autoridad respectiva regional, ¿cuál es el tema? Y ellos explican. No tienen ningún problema en decirle, mire, que aquí falta esto, aquí falta esto otro, es que la interpretación nuestra está... O sea, y ayuda a destrabar el tema. Yo lo aplaudo, lo aplaudo, pero creo que deberíamos tener un sistema que no tuviera el presidente que preocuparse de ese tema, o los ministros de Hacienda y el de Pero es que Economía hasta ahora- yendo a la región. Sí, bueno. Y Hasta ahora lo teníamos, pero es que es no lo que se debería llama, ser. ¿cómo se llama? Tiene un O sea, nombre. Esta actividad que están haciendo ahora, ya varios, han hecho varias. No, el gabinete, es el gabinete Pro Crecimiento y Empleo. El gabinete de Crecimiento y Empleo. El Es gabinete que no Pro- debería ser presidente. Lo que pasa es que bastante. esto se Pero combina. había una oficina siempre. Esa oficina siguen Y sigue ahora, funcionando y sí. de hecho se han creado también, lo que les comentaba en Hacienda, esta nueva coordinación. Pero la nueva gestión lo que busca también es poder interiorizarse donde están las necesidades de reforma. Entonces yo también creo Cuello de botella. Exactamente. Entonces, evidentemente esto podría ser un sistema en el que el Estado funcionara mucho mejor, pero para eso necesitamos también ponernos de acuerdo, porque esto no va a resolverlo un solo gobierno, es una reforma que necesita también mucha transversalidad política y apoyo para efectos de lograr tener lo que el senador propone, que es una solución más permanente. En eso estamos también todos de acuerdo que se necesita no solo confianza con los privados, sino que también necesitamos confianza en que un Estado que funcione de manera adecuada pueda ayudar a resolver los problemas. Entonces nosotros hoy día necesitamos también modernizar la institucionalidad estatal en niveles en los cuales tenemos que sentarnos a conversar, que no son fáciles, pero que esto lo que va a permitir es poder generar niveles de confianza, destrabar la economía y efectivamente modernizar el Estado. En esos esfuerzos estamos todos involucrados. Bueno, está claro el tema que mueve la agenda en estos momentos. Hemos prácticamente ocupado todo el tiempo del panel de conversación en esto. Quiero, antes de cerrar este conversatorio, darle la oportunidad a cada uno de ustedes, en pos de la misma temática, cómo dar más certeza para la inversión, si creen que hay alguna otra temática que es importante, que quizás no vamos a alcanzar a desarrollar ahora, pero que tengamos un téngase presente, que hay que también avanzar en este sentido. Parto al revés ahora, primero por Arturo Leblanc y luego hacia allá, gerente general de Transelec. ¿Qué cree usted que hay que ir avanzando también para mayor certeza para la inversión? A ver, aparte del tema de permiso, yo creo que ya está todo bien comentado. Yo creo que este tema que salió en la conversación, el hecho de que cada gobierno tenga sus propias reformas bien estructurales, sobre todo tributarias, genera ruido, genera inestabilidad y genera incertidumbre. Yo creo que también súper importante, como decía Marcela, también avanzar en certeza desde los otros poderes del Estado. Ya es súper importante, porque no sirve nada tener una ley súper potente que me dice que yo en un año voy a tener un permiso, si después me lo judicializan y me cambian los criterios y se aplican conceptos distintos. Yo creo que como país, insisto, tenemos que ponernos de acuerdo, ponernos esta épica y esta gran meta. Yo creo que esa es la invitación, a que todos juntos alcancemos esa meta. Si no hay un horizonte hacia dónde vamos como país, todos estos temas se transforman en conversaciones paralelas, medias particularidades, medias de algunos que tienen intereses particulares dentro del Estado con alguna agenda o el sector privado con una agenda. Si no nos ponen una meta país, que sabemos hacia dónde vamos, yo creo que todo el resto de las discusiones son más complejas. Yo te diría eso y lo que se ha discutido mucho también, yo creo que la reforma política, yo creo que también es algo que es importante a nivel de inversiones y importante que se zanje. Tenemos a alguien del Congreso acá, la reforma política. Yo voy a decir este minuto que me voy a dar, que hemos hablado, yo comparto todo lo que se ha dicho en general, pero creo que un tema que sobrevuela todo esto, a propósito de la certeza, de la estabilidad, de la proyección hacia adelante, es la capacidad que tiene que tener un sistema político, un país, de poder tomar decisiones. ¿Ya? Ojalá que sean buenas, obviamente, pero de poder destrabar la toma de decisiones. Elegir un gobierno que no tiene capacidad, al final, en el Parlamento de llevar a cabo un programa,
de que quedas capturado por maximalismos, digamos, que sumado a cada maximalismo por sí solo, que no suman entre ellos tampoco, pero te excluyen de la capacidad de juntar un quórum mínimo a tomar decisiones. Eso es muy detrimental para nuestro sistema, y creo que una pega que tenemos que hacer, si usted pregunta que sé de este tema, y yo creo que hay que mejorar la eficiencia, la productividad, la educación, todo lo que tú queráis, pero si no tengo la capacidad de los tomadores de decisión de poder tomar decisiones, estamos bloqueados. Y reforma el sistema político. ¿Se va a presentar esa reforma al sistema político en esta administración? Yo creo que sí. No va a alcanzar a aplicarse muy probablemente para la próxima elección parlamentaria presidencial, pero prefiero hacerlo ahora y que no alcance para esa, pero pasan 4 años, pasan volando. Perfecto. ¿Marcela Klein? No, mira, perdona que me quede en el tema de los permisos, pero yo creo que el tema gestión y gestión. O sea, creo que hay muchas cosas que no requieren normativas, cambios normativos, ¿ya? Yo creo que hay que meterse mucho en ese tema. Aparte el tema de la épica, que es sumamente importante. Y mira, y el tema de las leyes, o sea, a mí de repente me da un poco de miedo cuando se ingresa un proyecto de ley porque uno no sabe cómo salen. Hay leyes que honestamente creo que no aportan mucho al tema de la certeza. Por ejemplo, la de humedales urbanos. Yo creo que tiene muchas deficiencias. O sea, estamos todos de acuerdo en que hay que defender los humedales, pero hay ciertas cosas que realmente no aportan. Y otra ley que a mí me preocupa mucho es la ley de SBAP, de biodiversidad, que yo de verdad creo que tiene un potencial de paralizar inversión. Todavía no se está viendo, pero entonces el llamado es un poco, por ejemplo, este proyecto de ley de medidas sectoriales, de permisos sectoriales, yo sé que de repente alegamos que el Congreso se demora mucho, pero tomarse el tiempo para realmente analizar bien cada uno de los temas, porque uno a veces cree que está por buen camino, pero resulta que esto tiene efecto en muchas otras cosas. Entonces, tomarnos el tiempo en el Congreso para realmente tratar de entender todos los efectos que pudiera tener una normativa, porque realmente generan mucha más incerteza. Francisco. Sí, recogiendo todo lo dicho, que lo comparto, yo creo que la cuestión de la eficiencia del Estado es clave, pero también creo que hay algo en el ambiente que puede ayudar a tomar estas discusiones por la mirada correcta. Y eso en el ambiente supone entender de que no somos un país aislado en el mundo, el único que sufre, entre comillas, este tipo de problemas, y que por eso es tan importante, además de todo lo que se ha dicho ahora, mirar experiencia comparada, entender lo que está pasando afuera y ser un poquito menos castigador con la situación en la que estamos pasando, porque eso también ayuda al clima de confianza y también ayuda a salir adelante. Entonces, mirar qué es lo que pasa afuera con ojos críticos para poder traerlo acá y hacer las reformas que necesitamos, que nadie tiene duda que necesitamos esas reformas, es un paso clave, es un paso crucial y algo en que todos tenemos que trabajar juntos, público, privado, mejorando la eficiencia del Estado, mejorando la producción de las leyes, mejorando la función judicial, pero estamos claros de que para esto necesitamos trabajar todos juntos y necesitamos trabajar todos juntos con una mirada compartida. Ricardo Lagos Weber, senador del PPD, Francisco Safie, coordinador de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda, Marcela Klein, ex jefa de Oficina de Gestión de Permisos para Proyectos de Inversión del Ministerio de Economía, y también Arturo Leblanc, gerente general de Transelec. Ha sido una excelente conversación. Muchas gracias por iniciar la semana con nosotros acá. Que estén muy bien. Gracias. Y también a todos ustedes que nos acompañaron en la transmisión a través del canal de YouTube de Sofofa, de CNN Chile, también a través de Agenda Económica AM en CNN Chile Radio. Que tengan una excelente semana. Nos vemos en un mes más acá con otro conversatorio, cómo crecer al 4%.